tenemos una invitada especial. Para mí es un gusto, es un honor presentarle a Estefanía Erazo. Tuvimos la oportunidad de conocernos en la maestría de cuidados paliativos en la UNIBE, así es que Estefanía, ella tiene el posgrado en psico-oncología de la Universidad de Valencia en España. Además, también hizo el posgrado de cuidados paliativos en la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Ha escrito varios artículos científicos y es parte del libro Psico-oncología para todos. Mi querida amiga, qué gusto saludarte y bueno, es todo tuyo este espacio, así es que estamos listos para ver el día, el tema que es acompañando el proceso de fin de vida más allá del dolor físico. Mi querida Estefanía, qué gusto tenerte con nosotros. Estamos listos para empezar. Todos, muchas gracias por asistir el día de hoy. Espero que todos aprendamos juntos. Va a ser una conferencia muy interactiva. Van a tener muchos ejercicios, muchos casos. Entonces, casi que vamos unas dos, tres diapos y luego ejercicios. Entonces, por favor, les voy a pedir que participen mucho en el chat. Recuerden que ninguna respuesta es incorrecta. Como decía la compañera, estamos aprendiendo, entonces todo lo que respondan va a ser útil y va a ser bueno. Entonces anímense a participar en el chat, que luego iré leyendo y dándoles retroalimentaciones específicas. ¿Sí? Entonces, ahora sí, les voy a compartir pantalla para poder empezar. Cualquier cosa, si mi internet se traba, no me escucha, se pasa la diapositiva, por favor, me lo avisan para poder actuar, ¿sí? Entonces, como nos comentaba de la charla, es acompañando en el proceso de final de vida, pero más allá del dolor físico, ¿verdad? Porque muchas veces nos concentramos exclusivamente en el dolor físico de la persona, en que no le duele el hueso, en que no le duele el músculo, en que no sienta un padecimiento físico, pero ¿qué pasa con el tema emocional, no? Y ahí es donde entramos los psicólogos. Entonces, ¿cuál es el desafío principal al que nos enfrentamos como profesionales de salud? Yo creo que es el desafío de acompañar cuando ya no podemos curar, porque lo que nos enseñan en las universidades es que tenemos que trabajar para curar a la persona, es lo que nos dicen. Tienes que sanarle, tiene que salir de aquí curado, sea psicológicamente, médicamente, pero tenemos que curar. Entonces, cuando no podemos curar, nos representa como que un choque a nivel mental y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago con este paciente? Entonces, lamentablemente, a veces como consecuencia de eso se presentan cuatro de los primeros conceptos que quiero que se lleven en claro porque son los que más pasan cuando nos bloqueamos ante esta situación de qué hacer con quien no podemos sanar, ¿ya? El primer concepto es la obstinación terapéutica, ¿verdad? La obstinación terapéutica es cuando aplicamos tratamientos, ¿verdad? A estos pacientes paliativos que ya son inútiles o desproporcionados. Por ejemplo, si tengo a un paciente que ya está en situación de últimos días y le pongo una sonda nasogástrica, cuando en realidad el paciente pues ya no lograría mayor beneficio de esa alimentación, pero como que me obstino en tratar de seguirlo curando, viéndolo desde un enfoque intervencionista más que en un enfoque paliativista, ¿verdad? Otra es la adecuación terapéutica. Este concepto nos habla que, por el contrario, es ajustar los tratamientos a los objetivos que el paciente tiene en ese momento, en esa etapa de su vida. Tal vez antes yo le daba, me invento, una dosis muy alta del medicamento para las náuseas, porque en ese momento no quería que el paciente vomite por nada del mundo, quería impedirlo totalmente, pero ahora resulta que si le doy ese mismo medicamento en dosis tan alta, le produzco más somnolencia de la que el paciente ya tiene. Entonces, en ese caso, lo importante es adecuar el tratamiento para ese momento nuevo en el que se encuentra el paciente, en que tal vez ya pesa más el que no esté somnoliento antes que el que no tenga náuseas. Entonces, la adecuación terapéutica es irnos adaptando al momento del paciente, al ritmo del paciente, al lugar en el que se encuentra. Otra cosa es la obstinación diagnóstica. Es otro de los grandes
dilemas que se presentan. La obstinación diagnóstica también viene de este sentir que tenemos que encontrar qué es lo que está mal y que tenemos que encontrar algo que podamos sanar. Entonces, la obstinación diagnóstica, volviendo al ejemplo de estos pacientes de últimos días, digamos que tengo una paciente con un cáncer de seno metastásico ya encamada totalmente por el cáncer y yo todavía le digo, te tienes que venir a hacer una resonancia magnética. Entonces es como que, ¿cuál es el sentido? Si ya sabemos que el cáncer está avanzado, que esa paciente está en situación de últimos días y que el examen no le beneficiaría ni le daría mayor información, quizás emocionalmente hablando hasta le haría mucho más daño porque le haría sentirse como que, Dios mío, el cáncer sigue y sigue avanzando. Y justo hoy me pasó algo así con una paciente. Y lo último es el término de la obstinación paliativa, que también es como esta persistencia en las medidas paliativas sin sentido. Es verdad que nos encantaría y nuestro deseo siempre va a ser que todos los pacientes paliativos que requieran ese cuidado lo puedan recibir, pero en la realidad eso no siempre se puede hacer así. Entonces uno tiene que tratar de proporcionar y dar todas las herramientas a la persona, pero siempre en la medida en que la persona esté dispuesta a recibirlo, porque también habrán pacientes que no deseen hacerlo o que en sus posibilidades les sea imposible. Entonces, la obstinación paliativa es cuando yo a ese paciente le digo y le digo y le digo mil veces que tiene que recibir cuidados paliativos y que tiene que tener esto y aquello y aquello y aquello, cuando en realidad quizás su entorno o su realidad o sus deseos, sus voluntades son otras totalmente distintas. ¿Ya? Entonces, quiero que se queden con esos cuatro conceptos. Ahora, siempre dicen y decimos todos los paliativistas, ¿verdad? Cuando ya no podemos curar, aún se puede cuidar. Es decir, yo no tengo que dejar al paciente abandonado y ya no irlo a ver solamente porque ya no hay algo que pueda hacer para curarlo. Por el contrario, si ya no lo puedo curar, sí lo puedo acompañar cuidándolo al paciente. Entonces, acompañar al paciente es una forma de aliviarlo, que el paciente sepa que su equipo médico continúa a su lado pese a que ya no hay nada que hacer. Entonces al paciente ya le da un alivio porque siente calma y siente que cualquier cosa que le vaya a pasar, su equipo médico va a estar ahí, independientemente si esas cosas las puedan o no solucionar, pero que al menos va a ser contenido, porque ese estar presente ayuda mucho al paciente, ¿verdad? A sentir que no está solo en esto y que ese final del camino al que está llegando no significa que ya se acabó todo y no le van a regresar a ver más y no hay ningún sentido de que siga vivo, sino que al contrario, esos últimos días también pueden tener un gran sentido en su vida y en su existencia. Ahora, para yo poder hablarles del final de la vida, me voy a permitir darles algunos conceptos de cuidados paliativos que creo que son también importantes a sí mismo. Y para hablar de cuidados paliativos, siempre tenemos que hablar de dos de las pioneras más grandes, ¿ya? La primera es la que ustedes ven aquí, las carreras que no tenían que ver con la medicina. Sin embargo, tuvo dos experiencias en su vida que la marcaron y le hicieron decidir irse por la medicina y luego por los paliativos. La primera fue cuando se casó con David Tasman en 1947 y él lamentablemente se enfermó, lamentablemente tuvo algunos problemas de salud y entonces ella se dio cuenta que a él no lo atendían como deberían por la cronicidad de su enfermedad y pues al final su fallecimiento. Entonces, primero, esa fue como la primera cosa que le llamó la atención, porque a este tipo de personas no se les atiende. Y la segunda cosa que le llamó la atención fue en 1939, justamente cuando luego de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a llegar soldados que traían condiciones permanentes que les generaban dolor tanto físico como emocional, entonces que tampoco se les atendía. Entonces, ella ya siendo grande, por así decirlo, a sus 33 años, ingresa a estudiar enfermería para empezar a atender a estas personas que se da cuenta que tienen estas necesidades que requieren ser atendidas y que no pueden ser ignoradas. Una vez que ya empieza a estudiar, pues se da cuenta aún más de la necesidad que existe y decide fundar el San Christopher Office, que es el primer hospicio, por así decirlo, ¿verdad? Con el cual ella
empieza pues como a difundir esta filosofía de cuidar al paciente en los últimos días de una manera holística, porque ya vamos a ver cuál es el aporte más grande que ella nos dejó. Y por último, Cecily Sanders tiene un poema, unas frases que son muy importantes y que quiero que se las queden muy grabadas, que es estas que dice aquí, tú importas por ser, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que te mueras. Entonces, creo que con esa frase ella nos hizo entender justamente esto, que el paciente no, porque ya esté en sus últimos días, significa que ya tiene que resignarse, que ya no importa cómo esté, no, sino que tiene que seguir viviendo hasta ese último instante. Y que así como en este mundo llegamos con muchísima dignidad, el festejo, que el baby shower, que la visita a la mamá recién dada a luz, que el primer cumpleaños, también debemos partir de este mundo con esa misma dignidad y alegría y sobre todo paz. Dentro de estas fundadoras, como les decía, está también Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue otra de las fundadoras. Ella era psiquiatra y escribió algunos libros como On Dead and Dying, que fueron realmente estos que empezaron también como a dar que hablar, porque ella, ¿qué le pasó? Ella tuvo una experiencia similar. Ella como psiquiatra se daba cuenta cuando hacía sus rondas en el hospital, que otra vez había habitaciones a los que los doctores ya no entraban, no querían entrar, no lo conversaban, no lo mencionaban, y entonces ella se quedaba pensando, ¿por qué estos pacientes nadie los atiende? ¿Por qué nadie viene a verlos? Y entonces ese vacío que ella vio en el sistema, así como Cecily, le hizo darse cuenta de que necesitaban ser atendidos. Entonces ella, ¿qué hizo? En el auditorio médico de su hospital, ella bajaba y daba conferencias. Entonces bajaba, daba conferencias, como conversatorios en los que se empezaba a hablar muerte. Estos conversatorios estaban abiertos, al principio nadie quería ir, porque ustedes saben, a nadie nos gusta hablar de la muerte, pero luego hubieron personas que se empezaron a animar a ir, entonces empezaron a bajar estudiantes de medicina que estaban rotando, algunos doctores, enfermeras, familiares, e incluso hubieron pacientes que quisieron ir a sentarse ahí a hablar y contar cómo era que se sentía el proceso de morir desde el lugar en donde ellos estaban en ese momento. Entonces, con el tiempo, claro, pues de ahí se escribieron muchos. Ella decía frases como las que tenemos aquí, ¿no? Morir es trasladarse hacia una casa más bella. Se trata sencillamente de abandonar el cuerpo. Fue físico como una mariposa abandona su capullo, ¿no? Ese, por ejemplo, lo puso en otro libro que se llama Consuelo y Esperanza. El libro más famoso de ella es La Rueda de la Vida. En realidad tiene muchos libros que les invito a leerlos si les interesa todo esto de cuidados paliativos, porque realmente les van a enseñar muchísimo, no solo de la teoría, sino también del humanismo que hay detrás de ejercer cuidados paliativos. Pero, ¿qué es lo más importante que nos dejó Elizabeth Kubler-Ross, aparte de ser otra de las pioneras? Es justamente las etapas del duelo, que ya las vamos a ir viendo un poquito más adelante, no tan a fondo, porque otra compañera sé que ya les dio esa charla, pero las vamos a ver un poquito en el sentido de cómo se aplican en cuidados paliativos, ¿sí? Entonces, en las etapas del duelo, ¿verdad? Ella nos decía que hay una negación, donde el paciente, en este caso, por ejemplo, siente que no está cercano a partir, hay ira, a veces contra Dios, hay tristeza, hay una negociación y finalmente se llega a la aceptación. Así que si alguna vez se cruzaron con esta clasificación del duelo, pues ya saben a quién se la deben, a Elizabeth Kubler-Ross, que fue una de las grandes fundadoras, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la filosofía que manejamos las personas que damos cuidados paliativos? Siempre buscamos mejorar la calidad de vida del paciente y su familia frente a enfermedades que son amenazantes para la vida. Cuando hablamos de enfermedades amenazantes para la vida, hablamos de enfermedades que pueden hacer que la persona fallezca dentro de poco tiempo o que su fallecimiento pueda ocurrir de manera espontánea a causa de esa enfermedad.
Y cuando hablamos de calidad de vida, creo que también es importante pensar en que ese concepto de calidad de vida es distinto en cada persona. Entonces yo no puedo deducir como psicólogo o como médico que la calidad de vida de mi paciente es una cosa en particular, porque yo lo veo así desde mi perspectiva personal o mi experiencia. Siempre tengo que darme el espacio de sentarme con el paciente y realmente escuchar qué es calidad de vida para él, qué le significa tener calidad de vida, de qué manera para él la valoraría o qué cosas harían que él sienta que tenga calidad de vida. Desde luego, en la psicología tenemos algunas evaluaciones psicológicas que nos ayudan a medir esta calidad de vida, como el EOQL, que se adapta justamente para todos los tipos de cáncer, pero yo creo que más es sentarme y literalmente decirle al paciente, mira, ¿qué es calidad de vida para ti? Y desde ahí partir, ¿sí? Y acuérdense también que un mito social que todavía se presenta es que dicen, ah, cuidados paliativos es ya porque me van a matar o ya no me van a poner atención. Y es como, no, no se trata los cuidados paliativos ni de acortar la vida, o sea, no es que yo voy a hacer algo para que el paciente fallezca antes, para que le pase algo. No, 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 no. Yo por el contrario voy a acompañar al paciente con dignidad, esta dignidad que decíamos, el paciente tiene que tener dignidad hasta el último momento y sobre todo con un alivio que va a ser en todas las dimensiones de la persona y que va a ser sumamente importante para que pueda sentir que esos últimos instantes no tienen por qué ser dolorosos, porque si ustedes se ponen a pensar, lamentablemente muchas veces las personas al final de la vida realmente tienen muchísimo sufrimiento físico porque no han podido acceder a unos adecuados cuidados paliativos que manejen su sintomatología. Pero un paciente que desde el primer momento en que entra a cuidados paliativos se le da esa atención, no tiene por qué sufrir en sus últimos momentos, sino que vivirlos con alivio y con dignidad. ¿Cuál es el propósito que tenemos nosotros al acompañar? No solamente tratar los síntomas de nuestro paciente, ¿verdad? Es decir, no solo aliviar la ansiedad, la depresión, el vómito, el dolor, el mareo, no, sino también que el paciente tenga una esperanza realista, adaptada a su enfermedad o al momento de su enfermedad, pero finalmente una esperanza que le haga sentir que todavía está conectado con su entorno, que todavía tiene sentido su existencia y que su vida nos importa. Esos encuentros que nosotros hacemos con el paciente paliativo, sea en la consulta externa, sea de manera virtual, sea domiciliaria, sea en el hospital, le alivia al paciente más que un medicamento. A veces hay pacientes que llegan al consultorio, se sientan y en realidad lo único que quieren es ser escuchados. Uno les escucha y se van aliviados, independientemente si uno sea psicólogo, doctor, enfermera, el solo hecho de sentirse escuchados ya les alivia en sí mismos. Entonces nunca sientan que no estamos haciendo nada por el paciente. A veces es solo sentarnos a oírlo, en realidad ya le significa mucho más a él de lo que creeríamos. Ahora, les decía que Cecily Sanders también nos dejó un concepto que es muy importante, ¿sí? Y es el concepto de dolor total. Ella decía que el dolor no se explica desde una sola dimensión, sino que es un abordaje integral para que realmente lo aliviemos. Porque si solo nos concentramos en una de estas áreas, como lo común, por ejemplo, solo la parte física, las otras áreas van a quedar desatendidas y por ende los síntomas no se van a aliviar por completo. Entonces, Cecily Sander nos decía que hay cuatro áreas del dolor. La primera, evidentemente, las causas físicas, ¿verdad? No solamente, digamos que el paciente tiene un cáncer terminal, no solamente el cáncer como tal, sino las causas concomitantes. Quizás, aparte del cáncer, la medicación le ha producido una gastritis tremenda, ¿ya? Y una radioterapia paliativa y entonces empieza con mucha ronquera, mucha dificultad para tragar. Y bueno, y las causadas en sí mismas por la enfermedad. Pero aparte también nos mete, ¿verdad? Esta dimensión que es la psicológica, que los pacientes paliativos, que es lo que más tienen, generalmente muchísima ansiedad por este terror que tienen al futuro, tienen este miedo a sufrir, que como les digo, muchas veces viene justamente de experiencias previas
quizás no de ellos, quizás de familiares, conocidos, amigos. Entonces tienen mucho miedo. Ellos me dicen, pero morirme me va a doler. Voy a gritar de dolor mis últimos momentos. Entonces ahí viene mucho este tema de educarlos, ¿verdad? También hay mucha depresión por todo lo que dejan, por todo lo que se va quedando aquí. Y también depende mucho de su experiencia con la enfermedad. Hay para quienes la enfermedad, el cáncer en sí mismo, les produce un estrés postraumático. Entonces, ese estrés postraumático puede hacer que la experiencia con la enfermedad en sí misma sea tan traumática que les produzca más ansiedad, más depresión y más miedo. ¿Sí? Luego tenemos una dimensión que es la dimensión social. Evidentemente, los pacientes paliativos pierden su papel en la sociedad y por ende su estatus social, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, porque vienen perdiendo el trabajo. Entonces, quizás antes eran el jefe de la empresa o el directivo de no sé qué o el rector del colegio y de repente ya pierden ese rol. Muchos se tienen que jubilar anticipadamente. Entonces, sienten que se quedan un poco en el aire y como que ese estatus que les daba ser el jefe o el gerente o el vendedor o el empleado se pierde, ¿no es cierto? Entonces sí hay un sufrimiento social. Y de la mano de esa pérdida del trabajo, que también, ojo, nos implica mucho socializar. Yo en el trabajo socializo. Aparte vienen las preocupaciones financieras. Primero porque yo dejo el trabajo y porque probablemente mis cuidadores también, pero también viene de la mano porque la enfermedad en sí misma, sobre todo en nuestros sistemas de salud que están un poco rotos, genera muchos gastos adicionales a la persona. Entonces sí hay un sufrimiento social, ¿verdad? En cuanto a esa preocupación. También están muy preocupados por el futuro de la familia, qué será de mi esposa, qué será de mi esposo, cómo se arreglarán mis hijos. Y también hay mucho miedo a la dependencia que el paciente pueda desarrollar. Entonces, pues sí les da como mucho esa sensación de no quiero depender, no quiero ser una carga, quiero ser autónomo. Y por último, hay también un dolor espiritual. Ojo, espiritual, no religioso. Este dolor espiritual muchas veces es un enojo con el destino o con Dios. Es como, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no voy a poder cumplir mis sueños? Pierden muchas veces la fe, se enojan tanto con Dios que dejan de creer en Dios y sienten que no pueden encontrarle un sentido a lo que está pasando. Y también hay un miedo a lo desconocido, es decir, ¿qué me irá a pasar? ¿Cómo será la muerte? Por más que yo crea en una religión, sigo sintiendo cómo irá a ser la muerte, qué será lo que va a pasar cuando yo me muera. Entonces ese miedo a lo desconocido es al final un dolor espiritual. ¿Sí? Aquí les puse un poquito más específico. Por ejemplo, como les decía, en la parte física, el temor, el dolor más grande que tienen los pacientes es literalmente el dolor físico, sobre todo cuando es de tipo neuropático. La disnea, esa sensación de falta de aire es como un círculo vicioso. Tienen disnea, tienen ansiedad, la ansiedad da más disnea y así sucesivamente. Tienen fatiga, la fatiga se quejan muchísimo y lamentablemente es uno de los pocos síntomas que no podemos manejar médicamente. Sí hay cierta medicación que se puede dar, pero lo cierto es que se la da solo para situaciones puntuales. Tal vez sobre todo si son jóvenes, tienen mucha energía mental, pero el cuerpo no les sigue. Y en general, pues los síntomas propios de cada enfermedad. En la parte emocional, como les decía, tenemos muchísimo miedo, tenemos muchísima ansiedad sobre el futuro, este enojo con la vida, con Dios, se vuelven irritables, no quieren saber nada de nadie y también sienten mucha tristeza, evidentemente por lo que van dejando y las pérdidas que les van en la parte social, como decíamos, ¿verdad? Esta pérdida de los roles que la persona previamente tenía, a veces incluso el rol de padre. Quizás yo antes era el padre súper activo que iba a la escuela, recogía a los niños o llegaba al trabajo, jugaba con ellos y de repente siento que ese rol también se perdió. Esta dependencia que tengo de los otros, otra vez, no quiero sentir que soy una carga para los demás como les decía, también en lo espiritual, este sentido, el deseo de trascender, el decir, bueno, me voy a morir y qué hice en este mundo, cómo iré a ser recordado, ¿no? Entonces siento que sí son como cositas que inevitablemente a los pacientes paliativos se enfrentan y les afecta bastante, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos con el primer ejercicio para que todos nos levantemos.
relajemos, nos despejemos, así que listos para responder en el chat, ¿ya? Este ejercicio se llama el mapa del dolor total. En este instante quiero que piensen en su cabeza un paciente que hayan acompañado, ¿ya? Ya se les debe estar viniendo a la mente que el Juanito, que el Pepito, que el ni sé quién, ya. Una vez que ya pensaron en ese paciente al que han acompañado, chat, 4 cosas siguiendo este concepto. Un dolor físico que recuerden que tenía el paciente, un dolor emocional, un dolor social y un dolor espiritual o existencial. ¿Ya? Vamos a escribir eso en el chat. Y luego de escribirlo, quiero que en ese mismo mensaje me respondan en cuál de esas dimensiones sienten que solemos intervenir más y en cuáles menos. ¿Ya? En este momento son las 8:03. Les voy a dar 5 minutitos, así que les leo en el chat. Muy bien, miren lo que nos dice Joana. Dolor en el vientre y la columna. El dolor de huesos es terrible, no lo podemos comentar, no podemos aliviarlo al 100 siempre. Y dice, se enojó con todos. Pena de que su hermana le tengan que cuidar y le pregunta, ¿por qué a mí? Esa es la pregunta más difícil de contestar. Te sigo leyendo. Acuérdense que no hay respuestas malas, solo estamos recordando. Exacto, aquí otra compañera nos dice, el dolor físico por la fibromialgia es difícil de manejar. Exacto, emocional, la pérdida de sus cosas, dolor emocional y social por no poder tener hijos. Acuérdense que es emocional porque pierdo la fertilidad, pero social porque pierdo la posibilidad de ejercer el rol de padre. Exacto, miren, un dolor espiritual tan fuerte que nos dicen que el paciente nunca quiso hablar, estaba enojado y hablaba y nada lo calmaba. Otra compañera nos dice disnea, ansiedad, pérdida del rol de padre, de la fe. Otra compañera nos pone el deseo de morir para no sentir dolor, imagínense, y no sentir que es una carga, la impotencia de querer hacer actividades cotidianas y de no ser capaz, el deseo de estar en paz con Dios. Imagínense qué doloroso que la persona no esté controlado su dolor y por ende quiera morirse para no sentir dolor. También otra compañera nos dice físico, dolor, corporal total. El total es muy difícil de manejar también, emocional, miedo y tristeza de dejar a su familia, temor a perder el trabajo, ¿verdad? Las leyes a veces no las cumplen. Espiritual, temor de dejar de tener fe. Es el sentimiento de abandono, muchísimo sentimiento. Y ojo que como profesionales tenemos que cuidar eso. Desesperación por volver a retomar sus actividades. Yo he tenido chicos que se han querido matricular a la universidad aún siendo paliativos. Pensaba que no entendía por qué Dios le ponía en esa situación. Un dolor que no expresan, ¿verdad? No ver sufrir a sus familiares. El social por no poder formar un hogar, no salir, no reunirse con las personas como antes frecuentaba, ¿verdad? Ese es un dolor social. A veces las personas también se alejan, no saben cómo acompañar. Eh, el no poder estar con sus hijos, pensar que la enfermedad es por algo que han hecho, el dolor por ausencia de familiares, amigos, incluso pareja que creíamos que estaría inútil. Le duele sentirse sola, incomprendida, tener pocos recursos, no poder comprar medicamentos, sentir que la vida no tiene sentido, temor a dejar a sus hijos si se aferran a la espiritualidad, frustración del dolor espiritual, no querer hacer sufrir a los padres, ¿verdad? Les voy a ir leyendo unas 2, 3 respuestas más y pasamos, ¿ya? Para no atrasarnos. Dolor en toda la espalda, metástasis de pulmón, un paciente geriátrico. Nunca expresó tristeza, pero de tener un dolor que no se controlaba, pero que le gustaba ese acompañamiento para hablar y contar. El dolor en el vientre, articulaciones, emocional por la pérdida de autonomía, sentimientos de inutilidad,
el cáncer de próstata, dolor en los huesos, angustia, no poder caminar, tristeza de dejar a la esposa, hijos. Decía, estar así no es vida, todos los días son iguales. Miren todos esos dolores que vemos y si se dan cuenta cómo los tenemos que abordar desde todos los lados, porque si lo abordamos solo el síntoma físico, como decían, sí, le doy la morfina al paciente, pero ¿y qué pasa con lo emocional? ¿Y qué pasa con lo social? ¿Y qué pasa con lo espiritual? Cuando hacemos ese abordaje global del dolor total, como nos decía Cecily Sanders, entonces nos damos cuenta realmente que el paciente se alivia. ¿Ya? Vamos a seguir. Ya se viene otro ejercicio rapidito, ¿sí? Así que si no tuvieron tiempo de terminar de responder este, vamos a ir con más luego con otro. Pero antes de ir con el otro ejercicio, quiero darles otros conceptos. El título que le puse a esta charla, justamente, que es más allá del dolor físico, se basa mucho en este concepto de Cecily Sanders, ¿verdad? Porque nos dice que el dolor, controlar el dolor no siempre significa aliviar el sufrimiento. Es decir, yo controlo el síntoma físico, pero eso no significa que el sufrimiento va a desaparecer, sino que tengo que abordarlo globalmente para que realmente desaparezca y se alivie, ¿sí? Porque dice que a veces el cuerpo duele menos, pero el alma sigue herida. Es decir, yo sané el cuerpo, pero el alma sigue mal y por eso es que el cuerpo duele. Si la persona tiene disnea y yo le calmo la disnea, pero la persona sigue con muchísima ansiedad, no sirve de nada, porque va a seguir sintiendo ese malestar, esa disnea, aun cuando esté bien controlada, porque tiene ansiedad. Y ustedes saben que la ansiedad severa nos da falta de aire. Por eso siempre acompañar es mirar más allá del síntoma. No solo veo, el paciente tiene disnea, sigo el ejemplo, ¿ya? Sino, ¿qué representa, por ejemplo, socialmente que el paciente tenga disnea? Quizás que el paciente no está durmiendo en las noches y por ende sus cuidadores tampoco están durmiendo en las noches y entonces toda la familia está emocionalmente mal y están espiritualmente mal porque están enojados con Dios por permitir todo esto. Entonces, necesito un abordaje total, ¿sí? Vamos con el otro. Este es un caso clínico chical. Me van leyendo y me van respondiendo en el chat. Que este es el caso de la señora María, ¿verdad? Siempre ponemos nombres ficticios y es justo de esta forma más allá del cuerpo. María era una mujer que tenía 72 años, ¿verdad? Y tenía un cáncer de páncreas avanzado. Ustedes saben que lamentablemente el cáncer de páncreas suele ser de mal pronóstico. Y tenía un dolor que de cierta manera lo habíamos podido controlar. Sin embargo, ella estaba como socialmente muy afectada, ¿verdad? Ella decía, ya no soy la misma, no sirvo para nada, no puedo hacer nada porque ya estaba encamada. Por ende, rechazaba visitas, no quería que nadie le visite y las personas que sí permitía que vayan, que eran sus familiares de su núcleo familiar, no quería hablarles. Simplemente estaba ahí y le decían, ¿y cómo estás? Cosa que los doctores incluso creían que tal vez estábamos con, no sé, un cuadro de una encefalopatía hepática, pero en realidad no, era que de verdad no quería hablar con nadie porque estaba muy enojada con la vida y con todos por lo que le estaba pasando. Entonces, las dos preguntas que quiero que me respondan en el chat, la primera es, ¿qué tipo de dolor sienten que es el que predomina más en María? Acuérdense que hay cuatro tipos de dolores: físico, psicológico, social y espiritual. ¿Y qué intervenciones psicológicas podrían priorizar en María en base a la respuesta que me den a la primera pregunta? Igual, son 8:13, 5 minutitos para irlas respondiendo, ¿ya? Y les voy leyendo igual, para que todos aprendamos de todos. Miren, nos dicen, una enfermedad catastrófica sufre toda la familia. Les dicen dolor psicológico y social, social y psicológico. Social, pues considera que ya no es nadie. Emocional y social, espiritual, ¿verdad? Nos van diciendo emocional, psicológico, social, emocional, social y espiritual. Creo que coinciden bastante con ese, ¿verdad? Están todos entre el psicológico y el social, ¿verdad?
Entonces, si estamos hablando, miren, la mayoría nos están diciendo, justo predomina el psicológico y el social. Entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y justo una participante nos dice, técnicas de aliviar su dolor social, además del espiritual. Muy bien. Acuérdense, un abordaje total, ¿sí? Trabajar con la familia para que puedan escuchar, aunque pues no quiere hablar, pero simplemente quedarnos en silencio, ¿no? Este acompañamiento empático, trabajar en la aceptación emocional del proceso, identificar qué recursos tiene esta paciente. Muy bien, exacto, un abordaje total nos dice. Ajá, sí, porque como decimos, el físico de alguna manera está siendo abordado, ¿verdad? Otra compañera nos dice fomentar su autoestima, la aceptación del nuevo rol que tiene en este caso. Importante la autocompasión, ¿verdad? Facilitar que se comunique con la familia, tratar de encontrar de un modo de que ella hable, ¿verdad? Crear unas nuevas redes de apoyo. Su familia debe estar muy abrumada por este silencio de la paciente, ¿verdad? Que siga sintiendo que pertenece y una dignidad a pesar de la enfermedad. Y el acompañamiento, ¿saben? A veces cuando el paciente paliativo no quiere hablar, como nos decía alguien antes, es sentarnos y estar, solo estar. A veces no necesitan nada más, solo quieren que estemos. Es escuchativo, autoestima, aceptación, ajá, educación a la familia, porque claro, no saben cómo manejar lo que está pasando, ¿verdad? La terapia de aceptación y compromiso, determinar qué es importante para ella, ¿verdad? Decíamos al inicio, ¿qué es calidad de vida? ¿Qué es calidad de vida para ella, verdad? Exacto, acompañar a la familia a veces de rebote nos da el beneficio de que el paciente también se mejora, ¿verdad? Que hayan espacios de reflexión sobre el sentido de la vida, el perdón a uno mismo, ¿verdad? Y la reconciliación, respetar la espiritualidad del paciente, guiar a los cuidadores, ¿verdad? Les voy a leer unas dos respuestas más y seguimos. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, sabiendo lo que es el dolor total, ya se llevan un concepto ahí. ¿Cuáles son las emociones que más predominan al final de la vida del paciente? Primero, como les decía, muchísimo miedo. Tienen mucho miedo a lo que irá a pasar, cómo será la muerte, cómo irá a pasar las cosas, cómo se organizarán, qué pasará, qué no pasará. También hay mucha tristeza de pensar cómo será el futuro, qué irá a pasar, qué cosas buenas o malas irán sucediendo. Hay mucha ira también, mucho enojo con Dios, con la vida, se vuelven irritables, como esta paciente que decíamos. Hay muchísima culpa. A veces el paciente sufre más por ver sufrir a sus familiares que por sí mismo. Entonces es como, ay, no quiero ver a mis hijas llorar, no quiero ver a mi esposo llorar, no quiero ver a mis padres llorar. Entonces hay muchísima culpa por hacer sentir mal a otros y también mucha culpa por ejemplo, los gastos económicos que implica este estar mal. Y finalmente, pues viene la aceptación. Pero todas son respuestas humanas. ¿Por qué? Porque el paciente está teniendo muchas pérdidas. No solo pierde su salud, sino que pierde, como decíamos, sus roles, pierde amistades, pierde espiritualmente quizás su fe. Y hay muchos cambios y son cambios continuos porque el paciente lo siente. Todos los días se levanta y se da cuenta que le duele algo nuevo, que le molesta algo nuevo, que no había esto, que no había aquello. Entonces se abruma muchísimo, ¿sí? Entonces, son como una montaña rusa de emociones. Y estas emociones, recuerden que incluso las emociones negativas son saludables. Entonces, a estos pacientes no se les corrigen sus emociones negativas, solamente se les escuchan, se acogen, se les validan. Luego les podemos dar un feedback, pero en paliativos es muy distinto a un paciente oncológico que tiene un futuro de cura, ¿ya? Aquí no nos empeñamos tanto en que el paciente cambie su forma de pensar catastrófica o irracional, sino en validarlo, en que se sienta acogido y listo, le orientamos un poco, pero no nos metemos a querer cambiarle de lleno su pensamiento, porque Hoy ojalá eso nos pasa. llevara,
Ojalá nos llegaran estos pacientes realmente cuando recién les dicen que van a paliativos, es decir, con unos 6 meses de vida quizás. Pero la verdad es que nos llegan con semanas, a veces con días. Entonces, como terapeutas o como doctores también, el tiempo que tenemos para trabajar con estos pacientes es muy corto. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ir adaptando según la expectativa del pronóstico de ese paciente. En sus familiares y en el paciente en sí mismo, incluso se presenta un duelo anticipado que comienza en el momento en que el paciente se sabe que ya pues está cercano a fallecer. Entonces, aún está vivo, la familia y el paciente también se están preparando para partir o para que él parta, ¿no es cierto? Esto no siempre se vive en los mismos momentos. Digamos que una persona tiene 3 hijos, no todos los hijos lo van a vivir de la misma manera. Habrá un hijo que lo viva de una forma, habrá otro hijo que lo viva de otra forma, pero pues todos lo viven en algún momento. Y es importante reconocerlo, ¿no? Hay personas que me dicen que incluso me conversan del paciente hablando ya en pasado. Entonces, como mira, estás viviendo un duelo previo, ya está bien que lo vivas, no pasa nada, no podemos como darnos duro solamente por pensar que está mal hablar así, porque sabemos qué es lo que va a pasar. Y en este triángulo que yo les pongo aquí, el duelo anticipado viene, sí, de la familia, en el paciente en sí mismo, cuando se empieza a armar sus maletas, como digo yo, pero también de nosotros como profesionales de salud, porque somos seres humanos y tenemos emociones. Y trabajar en paliativos, si trabajar en oncología es difícil, en paliativos es el doble de difícil. Entonces también vivimos unos duelos como profesionales. ¿Qué es lo que, una de las cosas que más afecta a los pacientes? Saben que en estos 15 años más o menos que llevo trabajando y en tantas pruebas de personalidad que he aplicado, me he dado cuenta que, no sé si ustedes han visto lo mismo, la mayoría de la población ecuatoriana tiene unos rasgos obsesivos compulsivos bastante altos, es decir, una necesidad de tener el control. Entonces, la enfermedad crónica y más aún la enfermedad al final de la vida implica una pérdida de control. La persona sí puede tener sus voluntades anticipadas, pero muchas veces ya no puede decidir. Digamos que la persona quiere fallecer en su hogar, pero resulta que su familia no tiene los recursos emocionales, psicológicos, sociales, económicos para poder hacer su realidad. La persona pierde autonomía. Por más que quiera levantarse y caminar, quizás ya no puede hacerlo. Y siente ese desapego de su cuerpo, que como que es un cuerpo que ya no me está respondiendo. Pero el paciente, pese a todas esas pérdidas que se presentan, hay que recordarle que él sigue siendo una persona, sigue siendo alguien y no algo. No porque pasa todo el día en la cama, significa que ya deja de ser un ser humano. Sigue siendo una persona y tiene que velarse por su dignidad y que su dignidad no depende solamente de si está sano o no está sano, sino del respeto con el que lo tratemos. ¿Sí? Y dignidad puede significar muchas cosas. Yo he tenido pacientes paliativas en situación de últimos días que me piden que venga a la peluquera a teñirles el cabello y hacerles las uñas. Ese es el respeto por las voluntades y lo que para cada persona signifique estar bien. Hablando un poquito de esto, una de las principales cosas que se plantean los pacientes es la búsqueda del sentido. Y pese a que tengamos otros abordajes u otras orientaciones psicológicas, creo que siempre es importante en los pacientes paliativos volver a la logoterapia, porque recuerden que Víctor Frankl fue el precursor de este movimiento, ¿verdad? En base a su propia experiencia de vida ya que él vivió en un campo de concentración y vio morir a sus familiares y vio mucha muerte y mucha tortura. Entonces, la logoterapia nos ayuda mucho a que estos pacientes paliativos justamente le encuentren un sentido a lo que les está pasando y puedan tener algo más de paz. Porque Víctor Frankl, que nos decía, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. Y nos dice también que este sentido de la vida no es que yo le digo al paciente, mira, el sentido de que te esté pasando esto es este. No,
El sentido el paciente lo tiene que encontrar por sí mismo y de esa manera también encontrar su manera de trascender, porque para las personas es importante saber que serán recordadas, que no van a ser olvidadas, que no es como que se murieron y ya nunca nadie más habló de ellos, ¿sí? Entonces, sí creo que es muy, muy importante implementar esto, sobre todo para trabajar esta dimensión espiritual, que como les digo, no está centrada tanto en la religión, sino en esa resiliencia, esa capacidad que tiene la persona para no solo resistir lo que le está pasando, sino moverse a través de lo que le pasa. Como yo les digo a los pacientes, aunque estés en paliativos, sigues estando vivo sigues pudiendo hacer cosas. No porque estés paliativo significa que aquí se acabó todo y ya no vamos a hacer nada. Como les decía, esta espiritualidad que va más allá de la religión tiene que ver con una conexión, con el propósito, con el vínculo, con la necesidad de trascender. Incluso si el paciente tiene 10 años, 15 años, 20 años, igual el poco o mucho tiempo que haya vivido, sentir que su vida va a ser recordada, que él va a ser recordado. Y como les decía, no se limita solo a la fe como tal, sino a lo que da sentido y le sostiene al paciente para que diga, bueno, me está pasando todo esto, pero yo me puedo sostener porque entiendo por qué me pasa, ¿sí? A veces el legado que estos pacientes tienen y que tenemos que acompañarles a encontrarlo puede ser el amor que dieron a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Otras sí hay un legado más allá, quizás escribieron algo, quizás dejaron algún video, alguna cosa, o a veces es simplemente la gratitud de saber que esta persona me quiso y me acompañó y me cuidó y me siento grato por de estar siendo cuidado por el otro y tal vez por los cuidados que también yo en su momento ejercí. Por último, en esta primera partecita, la comunicación y la presencia también son muy importantes, porque como les decía, lo que más se alivia no siempre son las palabras, sino cómo se dicen. Yo no puedo estarle diciendo a un paciente cada rato, no, eres un guerrero, eres el más luchador, eres el más valiente. ¿Por qué el lenguaje de guerra? Al paciente le puede agotar escuchar esas cosas. Quizás lo que necesita escuchar es más bien validación, tranquilidad, serenidad, no sentir que tiene que ser el más fuerte y el más valiente, no que puede ser un ser humano real. Lo vamos a escuchar, lo vamos a validar y no vamos a tenerle miedo a los silencios, porque los silencios también son una forma de comunicar. Entonces tengo que permitir que hayan silencios. Y esa es la presencia auténtica que podemos tener y que es terapéutica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Ya les dije que esto va a ser súper interactivo, ¿ya? Entonces, en este caso que les voy a mostrar ahorita, tenemos a Andrés de 17 años, ¿ya? Andrés tiene un sarcoma metastásico, ya saben que lamentablemente los sarcomas suelen ser de mal pronóstico. Y este querido Andrés no habla con el equipo ni con su madre. Dice, yo sé lo que va a pasar, así que prefiero no decir nada. Como que yo ya sé todo, ¿qué me vienen ustedes a enseñar? Muy típico de los adolescentes, ¿verdad? Y dice que el equipo médico se siente frustrado con el paciente porque no comunica y eso ha abierto como una distancia entre el equipo médico y el adolescente. Entonces vamos a responder a dos preguntas. ¿Cómo acompañaríamos cuando el paciente no quiere hablar? ¿Y qué significa respetar el silencio terapéutico? ¿Sí? En este momento son las 8:27, bueno, y 28. Les voy a leer unos 5 minutitos y vamos a seguir avanzando, ¿ya? Y miren que esta es una situación muy común. Ahorita les estoy poniendo con un adolescente, pero nos puede pasar con cualquier persona. ¿Cómo haríamos? Los leo en el chat. Miren, nos dice acompañaríamos con nuestra presencia, mostrar empatía, acompañar, ¿verdad? Le puedo decir al paciente, mira, entiendo que hoy no quieras hablar, sé que te están pasando muchas cosas y que probablemente tú tienes más respuestas que yo, así que solo me voy a sentar aquí. Y ya, algo tan simple como eso le puede aliviar al paciente más que cualquier otra cosa que yo le pueda decir. Exacto, estar junto a él para que se sienta importante. Mira, yo vengo aquí a trabajar contigo. Si no quieres hablar, para mí es importante estar aquí para ti. Entonces yo me voy a quedar aquí la media hora que dura la consulta.
Si en algún momento quieres hablar, aquí estoy sentadito al lado tuyo. Evidentemente sin el celular, sin distracciones, ¿no? Estar dispuestos en el momento en que quiera hablar, porque en algún momento va a querer hacerlo. Crear la confianza, ajá, explicar qué estamos haciendo, qué medicación aplicamos, qué beneficios va a tener, ¿verdad? Que nos diga las novedades, porque a veces cuando son menores de edad solo les aplicamos todo y no les decimos nada. Entonces no confían en nosotros. A veces también hay una necesidad de privacidad, quizás los padres están muy presentes y frente a ellos no quieren hablar. Ujú, el derecho al silencio también es parte del cuidado, ajá. Es una manera de protegerse o descansar. A veces están hartos de hablar de la enfermedad. Quizás yo voy a visitar al paciente y nos ponemos a hablar de cualquier cosa menos del cáncer. Y eso le beneficia más antes que yo esté ahí hablándole del cáncer y del cáncer y del cáncer y del cáncer. No tengo que exigirle, exacto, debo mostrar intervenciones graduales. Quizás un día voy y me quedo 5 minutos, otro día 10 minutos, otro día 15 minutos y hacemos como un proceso de activación conductual, ¿sí? Pero bueno, voy a seguir avanzando en honor al tiempo, ¿ya? Vamos a ir un poquito más rápido para poder completar los horarios. Aquí vamos con lo que decíamos, el valor del silencio, ¿verdad? El silencio puede ser más compasivo que cualquier discurso. Quizás el quedarnos callados, como decían, ayuda más a la persona y le demuestra más compasión que cualquier discurso que yo le pueda decir para convencerlo que hable. Porque acompañar al paciente no es siempre estar, ¿ya? Sino hablar, sino a veces estar, porque el silencio también comunica respeto y hasta ternura. Si yo me quedo sentada al lado de este paciente que no quiere hablar, el paciente entiende que estoy respetando su deseo de no hablar. Y ese respeto a su deseo de no hablar quizás sea el primer paso para que elabore un vínculo de confianza conmigo y luego sí me quiera hablar. Y acompañar también es una manera de estar, no solo hacer, ¿no es cierto? Ese poder terapéutico que tiene la compañía. A veces el paciente siente que nadie lo comprende, entonces, ¿para qué va a hablar? Entonces me quedo ahí sentado y yo le digo, mira, creo que entiendo lo que estás pasando. Me voy a quedar aquí porque sé lo que estás viviendo. Acuérdense también del lenguaje no verbal, la mirada, cómo vemos al paciente, si me siento a su misma altura o le estoy hablando desde aquí, el paciente en la camilla, si estamos sentados frente a frente, cuál es el tono de voz que uso, porque quizás yo soy un ser humano y me puedo frustrar ante el paciente que no habla y empezar a alzarle la voz o a hablar de una manera media sarcástica, entonces mi tono de voz tiene que conservar la calma. Esa calma corporal le da confianza al paciente y puede ayudarle. Aquí nos pregunta si es prudente el tema del contacto físico. De manera general les diría que no, a menos que el paciente se acerque y me diga, oye, quiero darte un abrazo o algo así, puede generar un poquito de complicación, sobre todo cómo están las leyes últimamente, ¿verdad? Se puede prestar hasta para una mala interpretación, lamentablemente. Pero sí, por ejemplo, como una palmada o algo, si vemos que está muy abrumado. Miren, ¿saben cuál es la mejor herramienta que tiene que cargar un paliativista? Una fundita de pañuelos. Si el paciente se pone a llorar enfrente mío, quizás no le puedo abrazar o acariciar, pero sí le puedo dar un pañuelo. Y es como decir, ok, están pendientes de mí. Y lo más profesional que a veces podemos ser es ser seres humanos. No les digo que nos vamos a poner a llorar con el paciente, pero si en algún momento nos sentimos muy abrumados y de plano nos queremos poner se nos sale una lágrima o algo, bueno, a veces eso es más profesional que el sentir que me tengo que reprimir todo y poner una cara así de que nada me afecta, cuando en realidad sí me está afectando. ¿Sí? Vamos a seguir con los ejercicios, ¿sí? Como les decía. A ver, pero vamos a avanzar un poquito más y yo sigo con el otro ejercicio, ¿sí? Bueno, este ejercicio es chiquitito, ¿ya? En este no nos demoramos, ¿ya? Vamos a escribir igual en el chat. Quiero que respiren profundamente, incluso vamos a estirarnos para acabar esta media horita que nos falta, ¿verdad? Y quiero que ahora vuelvan a pensar en un paciente, pero esta vez quiero que piensen en un paciente
que por cualquier razón les haya impactado. Ese que todavía recuerdan, ese que todavía se les viene a la mente, que quizás tienen una foto, ¿ya? Quiero que se imaginen que están nuevamente junto a ese paciente, ¿ya? Ahora que tienen esa oportunidad de volver a estar junto a ese paciente, te pregunten, ¿qué necesitaba realmente de mí en ese momento? ¿Y qué me despertó a mí ese encuentro con ese paciente? ¿Ya? Les leo en el chat. Todos tenemos un paciente. A mí ya se me vino a la mente uno, por ejemplo. No necesitaba respuestas. A veces nos ponemos a querer darles respuesta a todo. Y a veces no quieren respuestas. Que los respondamos. Es que si el paciente, por ejemplo, es la pregunta más común en psicooncología, bueno, ¿y por qué me dio cáncer? ¿Verdad? ¿Qué le puedo decir? Quizás no le puedo decir nada, pero sí puedo estar ahí y acompañarle y decirle, quizás no encontremos la respuesta, pero al menos estoy aquí. Necesitaba apoyo emocional y empatía, solo necesitaba compañía y que le hablaran honestamente, algo que a veces nos da miedo, ¿verdad? Él sabía que estaba desmejorando y que la enfermedad progresaba. Miren, me dijo, déjame morir. Me pidió si le podía dar un abrazo, apoyo y amor, pero me generó impotencia y dolor. Gracias por ser tan honestos. Necesitaba de mi presencia auténtica, no técnica, humanidad antes que intervención, ¿verdad? Miren qué complicado la situación con pacientes en situación de vulnerabilidad. Me odiaba, pero me mandaba a llorar, a llamar y buscaba de mi compañía. Sí. Ahí están los pacientes TLP. Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿ya? ¿Cuáles son las frases que realmente alivian? ¿Saben? Estoy aquí contigo. Sí, estoy aquí. Mira, estoy aquí, sentado al lado tuyo. Puse una sillita al lado de tu cama. Entiendo que esto te duele. No decirle, no, tranquilo, es un pinchacito. No, ya no va a pasar nada. No, así mismo es. Entiendo que te duele. Fin. O lamento mucho que te esté doliendo, ¿verdad? Otra frase súper importante. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Tienes permiso de ser débil, tienes permiso de llorar, tienes permiso de gritar. Y una cosa que nunca se nos debe olvidar, gracias por dejarme acompañar. El paciente puede decidir que no quiere que esté, entonces gracias por dejarme. Ahora, acuérdense que en cuidados paliativos, como decían, también tiene mucho que ver con el acompañamiento a la familia. La familia acompañar al paciente es también cuidar a esa familia, ¿verdad? Porque esta familia, todas las emociones del paciente también las viven. Viven incertidumbre, culpa, están agotados tremendamente, tienen amor, pero tienen miedo y también necesitan ser contenidos. Necesitan información honesta, necesitan ser escuchados, educados, ¿sí? No puedo yo hablar de una cosa con el paciente y llegar a acuerdos con el paciente, pero a su vez no hablar con la familia, porque necesitamos todos hablar el mismo lenguaje. Si no, lo que yo hago con el paciente, quizás luego va la familia y me daña todo el proceso, ¿verdad? Por su agotamiento, por su burnout. Entonces tengo que todos hablar el mismo idioma, incluso como equipo médico, porque miren, por ejemplo, aquí me hacen una pregunta bastante importante, ¿no es cierto? Dicen, ¿cómo manejamos el miedo que tenemos? Y yo creo que la primera respuesta es que para manejar el miedo a la muerte de un paciente, tenemos que manejar nuestro propio miedo a la muerte.
porque dar cuidados paliativos nos enfrenta con nuestra propia mortalidad. El saber que por más que seamos jóvenes y sanos, nos podemos morir en cualquier momento, como nuestros pacientes. Entonces tengo que trabajar mi propio miedo a morir y luego trabajar con el paciente. ¿El paciente tiene miedo a morir o sus familiares tienen miedo de que muera? ¿O ya pudimos lograr esa atmósfera de paz en la cual el paciente y su familia aceptan que va a venir la muerte y con ese aceptar que viene, con esa información, desaparece el miedo o se hace más chiquito, ¿verdad? Pero siempre acuérdense que todo empieza por nosotros. Somos seres humanos y hay cosas en nuestras historias que a veces nos resuenan. Siempre tenemos que hablar de la muerte, a menos que el paciente no quiera. Nos hace esta pregunta, ¿no? Dice, ¿hasta qué punto debemos hablar de la muerte si el paciente o la familia prefieren evitar el tema? Si el paciente no quiere hablar del tema, listo, el paciente es el que manda. Hablaremos de otras cosas, haremos cierres de otra manera, nos inventaremos estrategias. Pero si la familia no quiere hablar del tema con el paciente, ojo, derecho a la autonomía del paciente. Siempre debe saber la información. Si la familia no quiere hablar de que el paciente se va a morir, bueno, respeto, pero otra vez, trabajo por detrás. Ahí tenemos que inventarnos un montón de cosas para realmente poder llegar, ¿sí? Pasando con otro caso clínico. Como ven, son casos chiquititos para poder ir avanzando y cumplir con el tiempo también, ¿ya? Imagínense este caso. Doña Rosa tiene 65 años y tiene a su hija Patricia. La madre, es decir, Doña Rosa, justo lo que nos decía la compañera, Doña Rosa acepta su enfermedad, que se va a morir, pero su hija no acepta, porque la hija nos dice, no le digan que se va a morir, se va a rendir, ya no va a querer luchar, ya no va a querer nada. Entonces el equipo se siente muy intenso, porque dice, ¿cómo me comunico con esta paciente, verdad? Entonces, vamos a responderle todos juntos a la compañera y a este caso a la vez. ¿Cómo acompañar cuando la familia y el paciente están en momentos distintos? ¿Ya? ¿Cómo mediar sin romper el vínculo con ninguno? Los leo. Intervenir por separado, muy bien. Un conversatorio con la hija en privado, ¿verdad? Quizás yo en este caso siento que la hija necesita un proceso terapéutico individual. Exacto, hay algo que quisiera hacer con su madre, hay algo por resolverlo, hay algo que no le ha dicho. Explicar de una manera sencilla a la hija que la paciente ya aceptó y que necesita de su apoyo para pasar esta etapa. A veces, cuando hacemos abordajes familiares, nos damos cuenta, como en este caso, que hay un familiar que necesita una intervención individual, que ya no se trata solamente del paciente y que está afectado por el familiar, por él, sino que hay algo más detrás que necesita ser atendido individualmente, resuelto individualmente. Y cuando esa, por ejemplo, digamos, esta hija la metemos a terapia unas 2, 3 sesiones, avanza en ese malestar, entonces volvemos a intervenir en conjunto para que la madre se sienta más aliviada y puedan tomar decisiones correctas. Pero siempre el paciente es el centro, ¿sí? Vamos a continuar en honor al tiempo. ¿Cuál es la importancia de este acompañamiento psicológico, verdad? El acompañamiento psicológico evidentemente alivia este sufrimiento emocional, pero sobre todo alivia la angustia existencial, es decir, esa sensación de ¿por qué estoy vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Ayudamos al paciente a elaborar sus pérdidas, todas estos millones de duelos que vienen con la enfermedad, sus miedos, las despedidas que tiene que hacer, los acompañamos a despedirse y también ofrecemos a la familia herramientas para sostenerse en esta etapa tan dura y despedirse sin sentir tanta culpa. Los objetivos del acompañamiento psicológico en cuidados paliativos son distintos, como les decía. Primerito, aceptación del proceso. El paciente entienda su situación de terminalidad y la acepte.
Segundo, reforzar esta autonomía, que el paciente pueda todavía tomar decisiones sociales, emocionales, espirituales y que tenga mucha dignidad. También es facilitar la comunicación con la familia, como en el caso de Doña Rosa, y también con el equipo médico cuando hay ciertas tensiones. Promover el sentido de la vida y este legado personal a través de algunas terapias y acompañar en el duelo anticipado. ¿Sí? ¿Cómo acompañamos al paciente psicológico paliativo? ¿Sí? Primerito, escuchar más que intervenir. Como les decía, a veces el paciente no quiere mayor cosa que ser escuchado. ¿Sí? Nombrarle al paciente lo que ya sabe, pero con respeto. Es decir, mira, sí, estamos en una situación complicada, se están acabando las opciones o ya se acabaron. Como les decía, validar sus emociones sin intentar corregirlas. No importa que esté enojado, sigue nomás. Miren, yo iba a ver a un paciente y ¿saben qué hacíamos? Hacíamos gritoterapia. ¿Quién gritaba más duro? Y ya, y el paciente sacaba toda esa ira, toda esa frustración y luego trabajábamos. Favorecer la expresión de sus deseos, qué quiere, qué miedos tiene, su legado, ¿verdad? Que no sienta que tiene que reprimirse como nosotros, como tal vez lo hace con su familia. También, como les decía, acompañar en el silencio, estar calmados y sobre todo respetar los tiempos y ritmos del paciente. Como nos decían, hay pacientes que todavía no están listos para hablar de que se están muriendo, pero quizás más adelante digan, no, ya, ahorita sí quiero que venga la doctora, necesito conversar, pero puede ser que en el momento que vamos no. Puede ser que un día quiera hablar 10 minutos de la muerte y los otros 50 minutos de la sesión de otra cosa. ¿Cuáles son las intervenciones terapéuticas útiles? Yo les puse algunas acá, pero pues evidentemente nos podríamos poner a hablar de esto 3 horas más, ¿verdad? La primera es la psicoterapia de apoyo. Somos apoyo. El paciente va a tener muchas crisis emocionales a lo largo de la progresión de la enfermedad, entonces necesitan ser contenidos y darles estrategias para afrontar. Lo que yo más aplico en pacientes paliativos, apenas me llegan a las 2 o 3 sesiones, es la terapia de la dignidad de Chochinov. Es excelente, he visto resultados maravillosos tanto para el paciente como para la familia. Rescatan el sentido, el legado, la identidad. Evidentemente también nos ayuda mucho en mindfulness, que el paciente no se arrepienta de lo que pasó ni sufra por el futuro que viene, sino que se concentre aquí y ahora, se relaje, ¿verdad? Reduzca esa ansiedad, acepte. También ayuda muchísimo la terapia narrativa, pues son pacientes que quieren como dejar su legado, ¿no? Ahora están mucho de moda estos libros de las historias del abuelo, ¿no? Que se sientan y escriben y escriben y escriben. Y también, sobre todo en entornos hospitalarios, la imaginación guiada. Trasladar los otros espacios, ayudarlos a imaginar escenarios para que puedan como bajar un poco esta angustia. Por ejemplo, en ciertos hospitales hay estos dispositivos para ponerles estas gafitas y que puedan irse a otros espacios, al menos tecnológicamente hablando, de realidad virtual. El acompañamiento psicológico, como les decía, también va hacia la familia, porque ellos se enferman durante este proceso, tanto o incluso más que el paciente. Yo he visto al paciente muerto de risa conversando con otros pacientes y afuera su familia sufriendo. Entonces, a la familia también tenemos que darles este espacio donde son escuchados, donde son orientados sobre cómo manejarse y son validadas también sus emociones, ¿sí? Porque acompañar a la familia es cuidar esta red afectiva del paciente. Si yo cuido a la familia, cuido al paciente y logro arrastrar ese beneficio emocional también hacia él. ¿Cuáles son las estrategias con la familia? Favorecer esta comunicación honesta y gradual, facilitar el desahogo emocional sin juicios, ayudarles a respetar las decisiones del paciente, ¿verdad? Su autonomía, lo que el paciente nos diga, lo que el paciente nos mande. Promover rituales significativos de cierre y despedida, quizás cartas, quizás conversaciones, quizás mediaciones, quizás prácticas de restauración y acompañar en este duelo anticipado y posterior. No es que el paciente paliativo murió y me olvido de la familia por completo. Tengo que hacer seguimiento al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año.
No puedo dejarlos ahí, ya sin más, se murió el paciente. Puede ser que la familia no quiera seguir el proceso terapéutico conmigo luego de su muerte, pero al menos que sepan que yo estoy ahí y que estoy pendiente. El rol del psicólogo en este equipo multidisciplinario que trabaja el dolor, el dolor total, es un rol de puente entre lo emocional y lo clínico, ¿verdad? Esto físico que sentimos, porque el sufrimiento a veces se entiende, ¿verdad? Pero a veces no se llega a entender y si nos reunimos entre el equipo podemos definir cuál es el dolor que tiene el paciente y cómo sanarlo, ¿no es cierto? La mirada del psicólogo humaniza la intervención del equipo, les permite volver a conectarse un poquito, desconectar de lo físico, irse al otro lado y que evidentemente sin esta contención emocional no habría este alivio integral. También es importante recordar que tenemos que cuidar al cuidador, ¿sí? Profesional e informar. Recuerden que el cuidador también se cansa y que este desgaste emocional es real y puede doler tanto como la pérdida. A veces el cuidador fallece la persona y termina tan agotado que cae enfermo detrás. Y hacerles entender que cuidarse no es egoísmo, es una responsabilidad, tanto en los cuidadores informales como en nosotros como profesionales. Comer 3 veces al día, dormir 8 horas al día, hacer ejercicio por lo menos 2 veces a la semana, tener vida social, ir al doctor a cuidarnos. Yo tengo que estar bien para poder ayudar al otro, ¿sí? En honor al tiempo, voy a saltearme un poquito los ejercicios que quedan, pero se los voy respondiendo, ¿ya? Ya nos quedan 10 minutitos. Eh, por ejemplo, a veces tenemos que detenernos e irnos como esta supervisión clínica, que a veces va en pareja, pero a veces también va a lo individual. Entonces, por ejemplo, el domingo por la tarde, que ya estoy tranquilo, que descansé, pensar en alguna conversación que tuve en esa semana y preguntarme si escuché para responder al paciente o solamente para comprenderle. Yo a veces al paciente le tengo que decir, mire, me está conversando esto porque quiere que lo escuche o porque quiere que le dé una solución. A veces solo quiere que lo escuche. ¿Qué frases o gestos de los que hacemos con estos pacientes realmente muestran empatía y cuáles no? Y como siempre, ¿qué habríamos hecho distinto? Acuérdense que también como profesionales podemos tener esta fatiga por compasión y autocuidado. Como les decía, no podemos sostener a otros si no nos sostenemos primero. Yo tengo que sostenerme primero. Tengo que poder descansar. No puedo atender 7, 8 pacientes seguidos. No puedo estar como agendándome un paciente tras otro. Necesito un momento de descansar. Necesito poder hablar con otros. Pedir apoyo si me siento desbordado. ¿Por qué no yo también ir al psicólogo? Ritualizar los duelos. Como psicólogo paliativista, uno tiene que tener rituales. Rituales que hace cuando los pacientes fallecen para nosotros también hacer ese cierre. ¿Sí? Y también el cuidado mutuo entre colegas también salva. Si nosotros somos parte de un equipo multidisciplinario, entonces a veces tenemos que ver realmente mis compañeros cómo están, cómo se sienten, qué signos veo que uno no está bien. No digo ya se le pasará, más bien le pongo atención y eso puede salvar incluso vidas. Acuérdense que en el equipo multidisciplinario el alivio no es tarea de uno, no es que solo el doctor o solo el psicólogo, estamos todos en conjunto, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajo social, la parte espiritual, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene una mirada distinta y juntos hacemos el bienestar integral del paciente, ¿sí? En cuidados paliativos también la dignidad es un eje del cuidado. No se mide en tiempo, en cuánto tiempo le dedico al paciente, sino cómo lo trato, así sea en esos 5 minutos que lo veo o en esa hora a la semana. Y se muestra mucho esta dignidad cuando escuchamos, respetamos la dignidad del paciente y lo acompañamos, ¿verdad? Porque morir con dignidad es morir siendo vistos como personas, no solamente como un objeto que ya está encamado, ahí se murió. No, como Pepe, como Juan, como María.
porque morir también es vivir, ¿sí? El final puede ser un tiempo de cierre, de reconciliación y encuentro. ¿Cuántas veces no habremos también tenido que llamar a familiares que no venían, tratar de convencerles que vengan, disculparse, cerrar, reencontrarse? A veces en los velorios nos reencontramos con gente que no veíamos hace tiempo. Acompañar la muerte es acompañar la vida, porque la vida persiste hasta el último segundo. No es que porque lo acompaño al final estoy acompañando solo a morir, no, acompaño a vivir. Y morir con acompañamiento es morir en paz. Si el paciente muere acompañado por todo este equipo médico, va a morir en paz. Ahora, también hay un duelo profesional, ¿verdad? Porque como les decía, somos seres humanos y a veces acompañar también nos duele. Y cada paciente que hemos vivido nos deja huellas que quedan dentro de nosotros. Y es importante que no neguemos ese dolor, no digamos, ay, no, no me afectó que se murió Juan y por dentro estoy llorando. Tenemos que poder permitirnos reconocer ese dolor porque nos humaniza y nos protege. El día que ustedes dejen de sentir dolor por el dolor de un paciente, ese día cambian de profesión. Solamente procesamos el dolor de manera distinta, pero seguir sintiendo esa empatía con el sufrimiento del otro es lo que nos vuelve buenos profesionales. Aquí también les había puesto un caso, se los leo y los voy resolviendo. Digamos que Luis es un psicólogo paliativista y que acompañó a un paciente por 6 meses. Tras su fallecimiento se siente vacío, cansado, culpable y se pregunta, ¿pude haber hecho más? Hay que ver que, como les decía, ese duelo profesional siempre va a estar presente en los equipos y cómo se cuida, quién acompaña tanto dolor, supervisión clínica. Siempre, siempre supervisión clínica. No importa que tengamos 20, 30 años ejerciendo. También hay algunas barreras que nos impiden acompañar, como decíamos, el miedo a nuestra propia muerte, el negar el sufrimiento, esa prisa, ¿no es cierto? Que el sistema, tal vez si trabajo en las redes públicas, me exigen que todo vaya al apuro y me impide acompañar como quisiera, el silencio del paciente que tal vez lo malinterpreto, es elegir mirar la muerte de frente con humanidad. En el momento en que me enfrento a mi propia muerte, puedo enfrentarme a la muerte de los demás. ¿Cuáles son los factores que alivian el sufrimiento? Esta escucha activa, comunicarnos claramente, acompañar constantemente. No es que le visito al paciente un día y no lo veo más. Estar ahí de manera constante. Los pacientes paliativos lamentablemente nos van a llamar todo el día. O sea, no hay un horario con el paciente paliativo. Claro que voy a tener mis espacios para autocuidarme, pero el paciente paliativo me puede llamar hasta la madrugada. Eso es lo que implica trabajar en paliativos. También tener una esperanza realista, no crearle faltas expectativas. No le voy a decir, ay, tranquilo, todo va a estar bien. No, tengo que tener unas esperanzas realistas. Tiene que tener un sentido de vida, como les decíamos, y que ese alivio, como les decía, nace mucho de esta relación humana. ¿Qué nos dicen realmente los pacientes? Lo que más agradezco no es que me curen, porque sé que no me pueden curar, ¿verdad? Sino que no me dejen sola. El paciente a veces no quiere aceptar la derivación a paliativos porque siente que lo van a abandonar. Entonces dice, yo no quiero ir a paliativos. Si voy a paliativos, mi oncólogo dijo que nunca más me va a ver. Y es como, no podemos abandonar, tenemos que acompañar, quizás de una manera distinta, pero acompañar. Porque el alivio no se mide solo en las escalas de dolor, en el EVA, en el McHill, no, sino esa sensación de que estoy acompañado hasta el final. Como les decía, que yo sé que si mi cáncer me empieza a dar un dolor que ya nadie lo puede controlar, va a entrar mi médico y me lo va a controlar. Y aunque no pueda controlármelo, va a estar ahí al lado mío modificando la bomba de morfina cuantas veces sea necesario. Y eso me va a dar alivio. Ahora, quiero que en una sola palabra en el chat me escriban qué significa para ti acompañar a alguien que está muriendo. Esta sí la vamos a hacer. Esta no se demora. Una palabrita en el chat.
Como ustedes pueden ver y como nos van respondiendo aquí, escuchar, ayudar a irse en paz, paciencia. Tal vez no hay respuestas únicas, ¿no es cierto? No existen. El trabajar con seres humanos, como dice aquí, nos vincula a las realidades de los demás. Y cada ser humano es un mundo. Entonces no hay respuestas únicas. No hay una fórmula secreta para ayudar a todos. Ahorita les di algunas herramientas, pero no hay una forma única, no hay una respuesta única. Cada persona requiere una forma diferente de estarlo, de sostenerlo. Y nosotros también como profesionales tenemos formas de estar y de sostener totalmente distintas, que no por eso son malas o mejores o peores, solo son formas de estar. Y en las que cada paciente también requiere una manera específica de estar y sostener, a la cual nos vamos adaptando. El cuidado, nos decía Watson, es la forma más profunda del amor. El cuidar, no dice curar, cuidar. Acompañar al final de la vida es un acto de amor profesional y humano, no solo profesional, humano, porque cuidar es honrar la vida en todas sus formas y en todas sus etapas, al inicio, al final, en cualquier momento que se encuentre. Ahora, vamos a hacer también un ejercicio, no es necesario que lo escriban. Otra vez quiero que cierren sus ojos unos minutitos y piensen en un paciente que hayan marcado su trayectoria profesional. Piensen en ese paciente. Recuerden su nombre, recuerden cómo era, recuerden qué les enseñó. Y quiero que le agradezcan internamente por eso que les enseñó, por todo lo que les dio y por cómo los transformó. Agradezcámosles por el privilegio de haber podido estar al lado de ellos, de haberles podido aliviar al menos un poco su sufrimiento y haberles acompañado a partir en paz. Y les dejo esta frase. Acompañar es también dejar que nos habiten las huellas de los otros. Todos los pacientes que pasan por nuestra vida nos dejan unas huellas, unas más chiquitas, otras más grandes. Pero esas huellas son las que nos construyen, las que nos hacen los que el día de hoy somos y lo que nos enseñan y lo que nos transforman para luego poder acompañar a otras personas. Así que yo también les digo muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por cuidar con presencia, con compasión y conciencia. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho. Listo, muchísimas gracias. En verdad, qué alegría poder contar con estos espacios al momento de recordar a los pacientes y de agradecer. Creo que eso es muy, muy necesario, en verdad. Así que gracias, Steffi, por este espacio que en verdad ha sido muy enriquecedor. Y qué bonito poder compartir experiencias, opiniones, sí. Así es que gracias, en verdad. Dos anuncios súper rápidos. El primero, recuerden que este próximo día jueves a las 7:30 también tenemos la sesión, así es que vamos a hacerla normalmente el día jueves a las 7:30 y les voy a mandar al chat en este momento un link. Les voy a mandar al chat de aquí de la sesión, pero también les voy a mandar al chat al grupo de WhatsApp. Este es un link. Mis queridos amigos, amigas, siempre es importante evaluar y queremos en verdad evaluar, sí, cómo estamos llegando a ustedes. Entonces, por favor, este es un pretest. Son preguntas que son de opción múltiple. En cada pregunta se demorarán que 30 segundos, en menos de 10 minutos. Ustedes responden todas las preguntas. Esto nos ayuda a nosotros para seguir mejorando, seguir con este proceso. Recordarles que del 13 al 21 de noviembre estaremos con los compañeros
de Paliativos Sin Fronteras en Ecuador. Ellos vienen desde España. Estaremos con Tirso Ventura y estaremos con Antonio Salinas. Estaremos con actividades en Quito, en Cuenca y en Loja. En Quito ya tenemos confirmado sesiones con el Ministerio de Salud Pública en un auditorio grande con un montón de autoridades y profesionales de la salud. También tenemos confirmado ya espacio en la PUCE. Estamos invitados a un Congreso Mundial de Psiquiatría que se va a hacer en el Swiss Hotel. Así es que estamos en Quito los días 13, 14 y 15. El 16 van a descansar los expositores y van a viajar a Cuenca. El 17, 18 y 19 estaremos trabajando en Cuenca. En Cuenca también tenemos ya confirmada la sesión en el Hospital Vicente Corral Moscoso con funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Estaremos en Solca, Cuenca, estaremos en distintas universidades, pero el punto principal a los que puedan, les vamos a mandar, y el próximo jueves les vamos a mostrar ya toda la información de un taller que se llama La psicoterapia basada en el sentido y el cuidado esencial. Este taller dura 10 horas, lo dieron en España, van a darlo solo en Cuenca y de ahí van a darlo en la Universidad Austral de Argentina. A los que deseen más información, el día jueves les vamos a dar la información de este taller. Este taller en Europa cuesta $250. En Argentina van a cobrar $180. Acá por alguna gestión que estamos haciendo, obviamente los precios van a ser muchísimos menores. Inclusive estamos coordinando con Paliativos Sin Fronteras para dar becas. Así es que si es que están en Cuenca o pueden venir por Cuenca, ¿sí? Avísennos. Ya tenemos dos personas que se van a venir de Quito para ese taller, ya nos han confirmado. Entonces, eso nada más y con lo que cierro, por favor, ayúdennos. Ayúdennos con esta pretest que les pusimos acá y también les vamos a poner en el chat donde están la mayoría de ustedes, ¿sí? Y ayúdennos a seguir mejorando este proceso. Steffi, no me queda nada más que agradecerte. Gracias, en verdad. Qué lindo espacio que pudimos compartir. Creo que las emoticones al finalizar tu exposición lo dicen todo. Gracias de corazón.